que usted ha sido uno de los más pedidos en sí, ¿ah? Dentro de todos los hinchas que me comentan que por favor entrevista a algunos, que entreviste a algunos jugadores, y dentro de la lista siempre se repetía el nombre de Nelson Olveira. Entonces, desde ya primero, y transmitirle toda la buena onda, toda la alegría y sobre todo el buen recuerdo del hincha aliancista. No, primero que nada, gracias a ustedes y bueno, y después a la gente que pide que lo entrevisten a uno, ¿no? De hecho que sí, don Nelson. Primero que nada, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Hace mucho tiempo y la gente me pregunta qué es de Nelson Olveira, cómo lo trata usted. Creo que es hombre ligado al fútbol, sí o sí. Sí, estamos por acá por Colombia ya hace más desde enero y nos quedamos acá en Colombia y bueno, seguimos acá hasta que se termine la fin de año, como quien dice, ¿no? Como que se Ujú. termine el año. Primero, bueno, vamos a arrancar un poco con lo que es la esencia de esta sección de Memorias de una piel en sí, charlas íntimas. Le comento que nos caracterizamos mucho con el tema de las camisetas y vamos a recordar un poco su paso por Alianza Lima por medio de ellas, y tenemos acá, digamos, una pequeña cajita donde tenemos 3 camisetas que usted ha vestido. Vamos a poco a poco ir recordando, y mucha gente lo recuerda a usted primero con la camiseta Team, pero recordamos en sí, recordando la historia, usted debuta con la camiseta que tenemos aquí. No sé si la llega a apreciar. Sí, sí señor, con esa misma. Exactamente, la Názaro, manguita larga, y ¿quién diría, no? Que al final usted se hace el debut en Copa Sudamericana, en el primer partido de Alianza Lima de Copa Sudamericana frente a Universitario de Deporte. Yo lo Sí. recordaba y un poco revisaba el historial, y usted llega antes, creo que usted llega un mes antes, y como diríamos acá, digamos coloquialmente, come banca, porque usted se Yo tuve, mantiene un mes en yo banca, usted tuve, estuvo. yo tuve 4 partidos afuera, sentado en la banca, esperando la Exacto. oportunidad. Un Yo poco, nunca la pedí yo nunca la pedía la oportunidad. Yo solo entrenaba y la esperaba. consulten, sí, en primer lugar, ¿cómo llega usted a Alianza? ¿Cómo llega, digamos, la oferta de Alianza Lima en su carrera? La oferta de Alianza yo siempre digo que la oferta de Alianza Lima llega porque yo tenía otra oferta para ir a Rusia. ¿Ah? ¿Mm? El que me iba a llevar a Rusia era eh, el Pato Aguilera, Carlos Pato Aguilera, Ok. pero las condiciones no estaban dadas para ir a jugar a Rusia en ese momento. Y bueno, y surge lo de Alianza Lima. Cuando había descartado ya lo de Rusia, me incliné más por Alianza Lima. De hecho que sí, usted llega a Alianza Lima, como usted dice, estuvo 4 partidos esperando la oportunidad. ¿Y cómo se llega la oportunidad? ¿Cómo el profe, porque usted debuta con el profe Franco Navarro, cómo así llega ese momento en sí para que lo ponga, y como repito, en un partido que nadie esperaba, digamos, que haya debuts en sí? Porque era un partido difícil, era un clásico también. No, lo que pasa es que como yo le digo a todos los jóvenes, yo me entrenaba para estar preparado para el día que me tocara jugar. Porque yo sabía que había llegado a Alianza Lima para jugar. Pero también yo tenía que ir adaptándome en sí al Perú, a Alianza Lima y a mis compañeros. Entonces eso me llevó, no fue que me llevó mucho tiempo, porque el fútbol es igual en todos lados. Es según con la actitud que vos lo tomés. Y como yo siempre lo tomé, de los 23 años que lo jugué, siempre lo tomé como un trabajo y con seriedad, de tratar de cada lugar que fuera, dejar una huella, algo importante, y no pasar por pasar, ¿me entendés? Ese fue el planteamiento mío y tuve 4 partidos y me tocó justo en el clásico que fue lo mejor. De hecho que sí, al final, y como acá la gente también comentaba, debuta con gol. O sea, creo que el debut redondo, debutar con gol en Copa Sudamericana, al clásico rival, y un golazo en sí Sí. también. Me toca justo en Copa Sudamericana porque Alianza Lima es la primera Copa Sudamericana que jugaba. Ujú. Y ese partido me toca hacer el gol, ganamos 1-0 y bueno, después seguimos pasando, gracias a Dios, seguimos pasando de fase, ¿no? ¿Cómo vivió el camerino ese rush? Porque recuerdo que en ese momento Alianza Lima venía de perder una definición del torneo de apertura antes que usted llegue, y después, digamos, trata de empalmar torneo clausura, tratar de luchar los primeros puestos, pero creo que la tensión estaba en Copa Sudamericana, en el camerino. Lo que pasa es que nosotros estamos preparados sin desmerecer los partidos del fin de semana. Después que Ujú. pasó el partido del fin de semana, nosotros nos concentramos solo
en el partido clásico. ¿Por qué? Porque es un partido especial para el jugador y para la gente en sí, y más como se vive en una Alianza Lima Universitario. Entonces nosotros estamos preparados para eso. Yo creo que para ese partido nosotros nos concentramos 3 días antes o 4, algo así. Claro, claro. Y de ahí, de esos dos partidos de definición, que luego el partido de vuelta, entre comillas, porque juegan en el Nacional y con gol de la Foca, viene el partido contra Barcelona, una llave difícil para ustedes, que arrancan perdiendo allá, y acá es un loquerío, casi en la última, lo vuelven a empatar, se van a penales. ¿Cómo lo vivió usted Sí, también ese partido? y en eso, a ver, la Copa Sudamericana de antes y la Libertadores de antes no era como ahora, no es como ahora. Eh, la Copa Libertadores de antes era la Copa Libertadores de verdadera, como se tenía que jugar, como se tenía que hacer sufrir a los rivales, tanto de local como de, de locatario. Ahora ha cambiado todo. Ahora la Copa Libertadores es más light, como se dice vulgarmente. Ujú, Pero la claro. Copa Libertadores eran las de antes, los años 90 para adelante, y más atrás también. Y yo las viví con Peñarol, ¿me entendés? Las vivimos por México, por Brasil, por todos lados. Eso era, la Copa Libertadores de antes era continuamente, terminaba, mirá, te cuento, terminaban los partidos y era terminar peleándote a las trompadas, o era con la policía o era con el tradicional, con el rival que te tocaba enfrentar. Y eso era una Copa Libertadores. Ahora ha cambiado mucho. Pero bueno, los tiempos pasan y todo va cambiando, todo va evolucionando y uno se tiene que ir acostumbrando a eso, ¿no? De hecho, ahora, hablaba un poco del tema intenso de esas Copas Libertadores y Sudamericanas, y repito, lo que le toca a Alianza Lima no fue una excepción. O sea, recibir a un Barcelona que venía muy bien en sí, que era clásicos rivales de Alianza Lima en los 90 y 2000, es el Barcelona de Guayaquil, y jugarlo intensamente hasta llegar a penales en sí. Lo que pasa es que nosotros jugamos eh, con el Barcelona, que no hay que olvidarse que tenía a los dos hermanos Hurtado, tanto en defensa como en delantero. Ujú. Uno juega con la 19 y creo, y el otro juega con la 2 o la 4, que era el defensa. Después de pasar al Barcelona, nosotros eh, fuimos a enfrentar a Nacional de Uruguay, Claro. Ujú. ¿me entendés? Pero Y lo bueno, ganan, fue y lo ganan en Matute. claro, lo que pasa es que son circunstancias del fútbol donde también el fútbol es un cúmulo de errores, donde el que cometa menos errores es el que va a ganar. Y el rival de patio o de frente te los va a aprovechar. Ese es el fútbol. De hecho, ¿usted considera, bueno, por el resultado obviamente que se puede decir, pero algo hizo mal o en qué falla Alianza Lima en esa Sudamericana para no pasar en sí? El no hacer otro gol en Matute, Ujú. porque Claro, nosotros, si hubiésemos hecho otro gol en Matute, nosotros pasábamos nosotros. claro, y fue partido muy peleado el final, el de Matute contra Nacional, que bueno, Sí, porque, Pepe Soto anota al final, pues, ¿no? sí, porque nosotros perdimos 2-1, creo que allá en Uruguay, en el global, Ujú. y si nosotros hubiésemos hecho otro gol, la historia sería otra, como se dice, ¿no? Pero bueno, son circunstancias del fútbol que son buenas recordarlas para que a veces uno cuando va transcurriendo el tiempo y ha cambiado todo, no comete los mismos errores, ¿no? Que el fútbol Claro, se gana por goles. de hecho que sí, profe. Ahora, un poco tratando de llevarlo también porque recordamos que esa Sudamericana la arranca dirigiendo Navarro, pero la termina dirigiendo Chepe Torres en sí, porque Navarro Sí. se retira. ¿Considera que también, o sea, no fue buena en sí la decisión de la salida de Navarro? O sea, el grupo, ¿cómo percibió esta salida? No porque desde que yo llegué, el grupo lo había armado Franco Navarro. Ujú. Esa es la realidad. Nosotros todo lo que hicimos de pelear, de conformar un grupo, de nosotros como jugadores, de pelear de igual a igual con todos los rivales, de jugar igual a igual en todas las canchas, de conformar el grupo nosotros y de conformar el grupo Franco Navarro, eso fue lo bueno que hizo Franco. Franco Navarro conformó un equipo para pelearle de frente a cualquiera. Lo que pasa es que después, por X resultado, no lo supieron valorar. Desarmaron algo que estaba bien construido por un simple resultado y trajeron algo que fue un disparate.
que siempre lo dije. Ajá. Traer al Chepe Torres y traer al Chepe Torres con el mayor respeto que se debe al Chepe Torres fue un disparate, un despropósito y una falta de respeto a los colegas de entrenador en ese momento del fútbol peruano. Claro, sí se sintió un distinto de Alianza Lima que si bien, digamos que alivió en resultados, pero no había, digamos, una idea, y no se sentía, creo, en el campo también la idea de juego. No porque no había una idea ya del entrenador, porque para traer un entrenador a Alianza Lima, bueno, puedes tener un entrenador que lo echa en un domingo y el lunes está dirigiendo a Alianza Lima. Eso no es ético. Eso no es ético y es la falta de respeto a tus colegas, en ese momento a los técnicos del fútbol peruano. Eso no es ético en ningún lado. De hecho que sí. Primero, profe, quiero enseñarle ahorita una imagen y creo que también quisiera que me pueda decir, digamos, qué recuerdo también se le viene, y es esta imagen de acá, Uf, una, que es... a ver, primero, con Gustavo tengo una amistad hasta el día de hoy. Con Ujú. Mario también, con Mario Meldaña también. Y con el Lucho Romero, con el Potro Romero, nosotros vivimos muchísimas cosas en Peñarol. Con el Potro Romero ganamos el quinqueño en Peñarol. En sí, Claro. el Potro Romero nos llevó a ganar el quinqueño en Peñarol. Entonces, cuando a mí me preguntaron por un delantero para traer a Alianza Lima de Uruguay, y yo recuerdo que Luis Romero el Potro venía de la China, de jugar de la China, y le dije en ese momento al presidente de turno, a Luis Cucho de Sousa Ferreira, que el delantero para Alianza Lima y acompañar a Jefferson era Luis Romero. Y Luis Ajá. Romero, la verdad, con esa foto sería un espectáculo. Un espectáculo. De hecho que sí, una foto gracias a la gente también del Gráfico Perú, del archivo del Gráfico Perú en sí, que le hacen una producción a ustedes tres en sí, a ustedes cuatro por la onda de la Garra Charrúa en Alianza Lima. Venían justamente de ganar al Barcelona por Copa Sudamericana, Sí, y señor. justamente se venía justamente trayendo eso. Para mucha gente, y sobre todo lo digo para mucha gente que habla de que Alianza Lima, que no está muy ligado con la Garra Charrúa, desde mucho tiempo antes de que venga Pablo Bengochea, también ha habido rezagos justamente de Uruguay dentro de Alianza Lima, y creo que usted es uno de esos patrimonios uruguayos que ha tenido Alianza Lima. Sí, siempre fue así. Lo que pasa es que yo digo que el jugador uruguayo de repente, hasta el día de hoy, de repente sí lo derrotás físicamente al jugador uruguayo, de repente sí lo derrotás técnicamente, capaz que no físicamente, pero técnicamente de repente lo derrotás, pero mentalmente no creo, De mentalmente no hecho, creo, porque el jugador uruguayo tiene algo que si él lo físico no le da, lo supera con la cabeza, porque mentalmente es muy fuerte. Entonces eso se refleja con el que tiene técnica, con el que no tiene técnica, con el que juega bien o con el que juega mal. Pero mentalmente el jugador uruguayo tiene ese plus que siempre te saca algo, que es y lo fundamental de un jugador de fútbol es la cabeza. de hecho que sí, profe, vamos a seguir recordando, vamos con la segunda piel en sí. Antes de irnos al 2003, que también es un grato año, quería yo tomarme la licencia de recordarle una curiosidad que siempre pasa en Alianza Lima, que es el cambio de piel del blanquiazul al blanquimorado. Al Y, morado. y usted vistió esta camiseta de aquí también. Sí, señor. Un poco la consulta es, ¿cómo vive un jugador extranjero viniendo usted, digamos, de otra cultura, de otra onda, también hasta, no sé, también hasta muchas veces me ha pasado el consultar de otros credos y llegar a Alianza Lima y que tener que cambiar la piel por una tradición religiosa? Cómo lo tomó usted? ¿O cómo lo No, recibió también? no, yo lo recibo. Como te decía al principio, uno se tiene que adaptar a las costumbres, a las costumbres del Perú, a la costumbre de Alianza Lima, de la camiseta morada. Uno se tiene que adaptar, no los demás se tienen que adaptar a uno. El Perú no se tiene que adaptar a Nelson Olveira, ni Alianza Lima se tiene que adaptar a Nelson Olveira, ni las creencias de Nelson Olveira. Nelson Olveira se tiene que adaptar a las creencias de Alianza Lima y al Perú. Yo en ese sentido no tengo ningún problema, porque también a veces voy a la iglesia. Entonces no me cambió en absolutamente para nada. Al contrario, lo recibí con mucha alegría cuando me dieron esa camiseta. De hecho, yo recuerdo, no sé si también tendrá en la memoria un partido con esta camiseta ante Cienciano en Matute, que es una goleada Sí, de un 4-2,
4-2. que también justamente Alianza venía, creo, no sé si es antes o después del partido contra el Nacional, pero creo que Cienciano empieza, digamos, también, y es un partido que al final Alianza termina remontando, saliendo adelante, y que también generó como que una onda de que, ok, Alianza Lima ya está para algo grande, ya se sacó, digamos, la idea de lo que había pasado en la apertura, y usted en el grupo también se ve, digamos, eso, ¿no? Sí, que eso se. Porque después que perdés un partido, claro que todas las derrotas duelen, pero después cuando perdés un partido importante no te podés quedar lamentando. Y más cuando estás en un equipo grande y sabés que el fin de semana tenés que dar otro examen. ¿Me entendés? Siempre van a doler las derrotas internacionales o locales, pero cuando estás en un equipo grande tenés que borrar y empezar de nuevo, porque el campeonato local está siempre a la vuelta de la esquina. Y eso fue lo que hicimos nosotros. Te quedamos eliminados con Nacional y bueno, teníamos que venir a enfrentar a Cienciano. Eso siempre va a ser así. De hecho, ahora, profe, hace un rato comentaba sobre elementos, digamos, extranjeros, por un poco por la imagen que le mostré, pero hay, digamos, y un jugador que cuando lo entrevisté también me habló mucho de usted y por la buena onda y por sobre todo la agresividad, por la fortaleza que implantó en la cancha, y es José Pepe Soto. ¿Qué recuerdo le trae justamente del buen Pepe? No, mira, te voy a decir, con Pepe hacíamos una buena, sin desmerecer al chino Aracaki, ¿no? Ajá, Porque el exacto. chino es buen zaguero. Pero con Pepe hicimos una muy buena dupla de zaguero en Alianza Lima. Hicimos una muy buena dupla de zaguero porque, sabes que con Pepe no necesitábamos ni gritar ni hablar fuerte. Con Pepe solo una cosa hablábamos y nos corregíamos entre los dos. Ujú. Entonces, para no volver a equivocarnos. Pero ya con la mirada con Pepe Soto sabíamos lo que teníamos que hacer. Sabíamos cuando teníamos que golpear, sabíamos cuando teníamos que jugar, sabíamos cuando teníamos que reventarla a la mierda. Todo eso solo mirándonos. Y atrás de nosotros que teníamos a Gustavo, que Gustavo sí que nos rompía como decimos nosotros, nos rompía las pelotas, hablando continuamente. Claro. Pero ya con Pepe hicimos una muy buena pareja de zaguero con Pepe. Es No, muy eso, bueno. Hasta el día de hoy hablo con Pepe. eso como le decía, es justamente es de esos juntes que el fútbol siempre da, que es imposible olvidar para usted, digamos, en su carrera, digamos así. Sí, porque mira, yo te voy a decir, nos juntamos con amigos de Uruguay y todo. Y todo el mundo me pregunta, cuando jugabas en Alianza Lima, ¿con cuál camello te decían? ¿Con cuál camello jugaste? ¿Con Pepe o con el otro? No, digo, Claro. jugaba con Pepe, porque a Pepe lo sacan de muchos uruguayos que jugó en México. Entonces Ujú. decían, ese fue un muy buen zaguero, aparte por la selección también. Y Pepe era un muy buen zaguero. Ahora no, porque ahora ya está viejo, el viejo ese, pero fue un muy buen zaguero. De hecho, que sea un saludo y ojalá más adelante este video se lo pasamos al buen José Soto. Y mencionó también a Arakaki también, que le comento, bueno, ustedes deben saber hoy en día Arakaki está dentro de la unidad de divisiones formativas en la federación, que también, digamos, gran zaguero en Alianza Lima, pero usted lo recibe, digamos, joven. En sí, tenía 2 años, recuerdo, 2 años vistiendo la blanqueazul recién en Alianza Lima y era también un muchacho que todavía estaba aprendiendo quizás en defensa. Sí, lo que pasa es que ya tenía, acordate que estaba Pepe, estaba mi persona, había gente a ver, los más de experiencia ahí éramos mi persona y Pepe. Ujú. Gustavo en el arco, llegó un Jaso Legario, pero en la posición de Néstor sí, teníamos el chino que era más joven, pero el chino también tuvo rendimiento muy bueno e hizo goles muy importantes también. El Exacto, chino era claro. el chino de acá que era muy buen zaguero. Lo que pasa es que teníamos que, con Pepe, como decíamos, nosotros teníamos que hacer respetar la zona de nosotros. O jugaba del lado de Pepe o jugaba del otro lado de la cancha. Una de las dos era. ¿Me entendés? Entonces, en ese Claro. sentido, en un equipo grande vos tenés que hacerte respetar y no pasarte para el otro lado, que son dos cosas distintas, ¿no? Yo sé que sí, profe. Y por último, ya para cerrar, digamos, su paso, vamos a recordar esta última piel, que es creo que la que tienen todos ahí grabados en la camiseta, en la memoria, porque cuando hablamos de Nelson Olvera es recordar esta piel de aquí, Sí, señor. que es la Siemens. La Siemens Sí, la Wallo, CIME. con Sí, el señor. cuellito, con la Con el elegancia y collito. todo. Primero que nada, preguntarle
¿Cómo vive ese 2003 usted, digamos, después de pasar, digamos, todo este tema de Copa Sudamericana, el torneo local, no alcanzar, digamos, no alcanzar el cristal en el clausura, iniciar un nuevo año, un 2003, bueno, con el mismo técnico y ello, pero con un ámbito y una idea muy distinta? Y sobre todo, arrancando el primer partido, creo, oficial contra uno de los campeones grandes como es Independiente. Sí. A ver, ese año nosotros hicimos una muy buena pretemporada, Ujú. porque sabíamos lo que se nos venían cosas importantes. Pero yo creo que el grupo estaba preparado. Lo que pasa es que a veces los cambios bruscos que hacen los dirigentes eh, no piensan qué es lo que pueden perjudicar. En ese momento se perjudicó un montón de cosas. Un grupo que venía bien, un grupo sano, un grupo conformado por un entrenador como fue Franco Navarro, a después traer a Chepe Torres. Entonces se empezó de cero, sí, pero igual, no era ya lo mismo. De hecho que sí. Ahora, hace un rato le enseñé una imagen, voy a enseñarle otra imagen más, que creo que va a ir a la mano un poco con lo que comentaba hace un rato sobre los cambios que hizo la dirigencia, que es esta foto de acá. No sé si se Sí. recordará. Bueno, un poco también Álvaro Méndez, Ulises Cabrera, Ujú. un poco también ahí yo, como los trajeron, tenía que respaldarlos. Y ahí Claro. un poco que te voy a contar más, yo no viajé a Miami los primeros días a hacer la pretemporada con Alianza Lima. Yo fui Ujú, uno de exacto. los últimos, yo fui uno de los últimos que llegó a Miami a hacer la pretemporada, al famoso cuadrangular que jugamos con Barcelona, Ecuador, Atlético Nacional, Alianza Lima y yo no sé si era Olimpia de Honduras. Yo fui el Exacto, sí, sí. último en llegar a la. Ellos llegaron un lunes, yo llegué un miércoles, creo, para la pretemporada. Llegué junto con Ulises y Álvaro porque yo quería respaldarlo. Como ellos habían llegado, no habían cobrado, entonces el respaldo mío a ellos de no viajar. Eh, no, sí, muy buena gente también hasta el día de hoy, porque hasta el día de hoy lo veo en Uruguay y me lo agradecen sí, hasta el día de hoy. Y en sí, ¿qué fue lo que ocurrió en sí? O sea, básicamente fue un tema contractual por parte de dirigencia o fue un tema también del técnico que no los quiso en sí. Hablando que en ese Lo momento que era pasa, Chepe, igual de técnico. volvemos al principio. Cuando vos te dejas manejar, ¿me entendés? Cuando Ujú. vos te van a dejar, cuando vos te dejas manejar como entrenador, vos ya no puedes decir nada, porque te van a implantar y te van a decir a qué jugadores poner, a qué jugadores no y a qué jugadores sacar. Ya cuando pasa eso, ya el técnico pierde credibilidad, ¿me entendés? No tiene el sentido de pertenencia que tiene que tener un entrenador. No, yo soy el entrenador, yo soy el que pongo, yo soy el que saco. Yo soy el entrenador, bueno, yo me ocupo de lo que pasa en el campo de juego. Ustedes como directivos se ocupan de lo que pasa en la oficina. Entonces, como a Chepe lo pusieron los dirigentes, a Chepe lo manejaban los dirigentes. Eso fue lo que pasó. No fue Y sí, Que Alianza Lima llevó malos jugadores, no, llevó muy buenos jugadores. Lo que pasa es que el entrenador no lo supo respetar, darle su lugar. exacto, porque en sí, o sea, fue muy rara la salida de Ulises y de Álvaro, un poco recordando, y justo chequeaba ese archivo de donde está esta foto también, porque, o sea, es muy raro que hoy en día llegue un jugador, haga pretemporada y lo retiren Pero, así de la nada. pero no solo Ulises Cabrera ni Álvaro Méndez. Ujú, Acordate que estaba el Guigo Mafla. exacto. Juliano Portilla, si mal no me equivoco, también en ese año También, también estuvo. bueno, también. Entonces, eh, los jugadores que llegaron en ese momento a Alianza Lima fueron jugadores muy importantes. Lo que pasa es que el entrenador, con X directivos que estaban ahí, no le dieron el valor que tenían que dar, porque eran jugadores de primera, de primer nivel. Guigo Mafla, Portilla, Álvaro Méndez, Ulises Cabrera. Trajeron 4 refuerzos de primer nivel que no le dieron el valor. Entonces, ¿para qué lo trae? De hecho que sí, profe, y digamos que eso, digamos, a la larga también genera el malestar, obviamente, sobre todo porque tocan también a paisanos suyos también, digamos, gente que venía muy bien, y eso, digamos, que debilitó un poco la relación entre usted y la directiva. Pero no es que, a ver, no es que toquen. Podemos estar, yo vivo en un plantel
¿tá? Ujú. Y podemos ser paisanos, pero no pasa si sos paisano o no sos paisano. Sos No, un claro. colega, sos un Ujú. colega, sos una persona. Vos tenés que, primero que nada está la persona, vos tenés que respetarla. ¿Para qué la contrataste? Yo Claro, lo digo obvio. primero. Podés jugar bien, podés jugar mal, todo lo que vos quieras, porque el fútbol es así, jugás bien o mal, ¿tá? Pero hay una persona también. Y eso es lo que no sé, eso fue lo que me molestó, que no se respetó a la persona, pero no tanto de los dirigentes, porque uno ya sabía cómo se estaban manejando algunos dirigentes ahí dentro de Alianza Lima, sino del mismo entrenador. A lo que ya te Ujú. comentaba anteriormente, ya cuando un entrenador es puesto por los dirigentes, va a ser manejado por los dirigentes porque le van a decir qué jugador poner, qué jugador llevar al banco y qué jugador dejar afuera. Entonces, así, Claro. un equipo grande, una institución grande, es muy difícil llevarla. Y más en Alianza Lima, que sabemos que Alianza Lima, como dije desde el principio, te exige resultado. No le importa si juega bien, lindo, tirar, lo que sea. Alianza Lima quiere llegar al fin de semana y ganar. A la gente de Alianza Lima, al hincha, al Comando Sur y al socio, le importa que Alianza Lima, como equipo grande, gane. Esa es la realidad. Que muchos dirigentes en ese momento no entendieron. Y lastimosamente eso, digamos que caló en el grupo y también cala obviamente siempre el resultado. Por eso, digamos, creo que la gota que derrama el vaso, el decir, oye, ¿qué está pasando acá? Digamos, como podríamos decir acá, no sé si recuerda ese clásico que ganamos en Matute, pero en Mesa lo perdemos por una Sí. desatención terrible, que al final que fue la inscripción de un extranjero, que lo tuvieron que sacar rápido, que fue Mafla, si mal no recuerdo. En ese partido ganamos el clásico, ganamos el Matute, y ahí está el error que yo te digo. Si vos traes un entrenador que está pendiente de un equipo grande, de su equipo, como lo estaba Franco Navarro, no pasaba lo que pasó con Guigo Mafla. Sacaron un extranjero, pusieron a Guigo Mafla y yo los tuve que sacar por la mitad de la cancha para el vestuario, porque ya era otro, el quinto o el cuarto extranjero que había. Y lo Exacto. perdimos en mesa. Entonces, no, en ese momento, como se dice vulgarmente, quisieron tapar el sol con un dedo. Y le salió el tiro mal porque perdimos el campeonato también ahí. Exacto, porque si por esos puntos perdidos, si uno revisa la tabla, tranquilamente Alianza hubiera podido o forzar un tercer partido o tranquilamente por circunstancias lo hemos podido ganar, pero... No porque nosotros en ese partido que ganamos el clásico, nosotros ya éramos campeones ese fin de semana. Ujú. Claro, claro, Y claro. nosotros, Ahora, dale, profe. y nosotros nos fuimos, nos dimos la vuelta porque sabíamos que el error ya estaba. Y un partido que estaba televisado, sabíamos que el error estaba hecho. De hecho, profe, ahora, dentro de cositas buenas, digamos, que sacamos en esa primera parte, también existió la Copa Libertadores, que si bien la perdemos por un partido contra Gimnasia que estuvo cerca para poder ganarlo y poder tantear, digamos, una clasificación, pero creo que la gente se queda mucho con los partidos que se juega contra el campeón vigente, que fue Olimpia, que Yo creo le que la comento gente, que... mira, eh, esa Copa Libertad, te voy a decir, te voy a decir la verdad, que hablábamos con el loco Tagliani. Ujú. Nosotros íbamos a enfrentar al mejor Olimpia en ese año. Las contrataciones de Olimpia eran para salir campeón de la Libertadores. El resultado que no nos dio a nosotros, por equivocaciones nuestras y del entrenador de turno, fue el resultado en Argentina que nos comimos 5 goles. Exacto, ¿Tá? sí. Que el único que anduvo bien en ese partido fue Jefferson Farfán. Después el resto, ninguno anduvo bien. ¿Tá? Eh, ya veníamos empezando mal en una Libertadores que teníamos un entrenador que no era aceptado en el grupo. La Ujú, otra, le jugamos al mejor Olimpia mano a mano y le ganamos. Gol del loco Tagliani y lo dejamos afuera. ¿Me entendés? ujú. Entonces después, los otros problemas que hubieron con Cobreloa, que nos quisieron dejar detenidos, a mi persona, a Loco Tagliani, creo que a Pepe, Sí, a Chicho, a Gustavo, bueno, eso fue todo un atraso porque en ese momento estábamos solos y bueno, no solo como uruguayos nos íbamos a defender, estábamos defendiendo un país, estábamos defendiendo un equipo. Estábamos defendiendo un equipo grande del Perú, que era Alianza Lima. Estábamos defendiendo un nombre nosotros. No estábamos defendiendo Uruguay, estábamos defendiendo el Perú. Y entonces, en ese sentido, por ahí, yo creo que la gente que nos fue a esperar al aeropuerto se equivocó y se encontró con personas que no iban a echar para atrás, como Gustavo, como Loco Tagliani, como mi persona.
que yo le decía a Gustavo y a Loco Tagliani, nosotros no fuimos a defender ni a Argentina ni a Uruguay, nosotros estábamos defendiendo primero un equipo que era Alianza Lima y después un nombre que era Perú, y nosotros fuimos al frente y lo defendimos. Después, si nos dejaban detenidos o no nos dejaban detenidos, ya eran problema de ellos, pero nosotros sí hicimos respetar algo que a nosotros nos corre sangre y nosotros no le vamos a dejar pegar tampoco. Esa fue la realidad. De hecho que sí, acá la gente ya, desde ya, la gente está con el corazón en la mano por todas las palabras que dice profe también. Acá la gente dice, traigan al Canario al día del hincha blanquiazul también. Que ojalá pronto, digamos, nos pueda dar una visita acá por Perú también y, ¿por qué no visitar una vez más Matute también, que es su casa, es la casa de muchos. Sí, me gustaría, sí. Tuve la oportunidad de ir a Perú, que fue una invitación de César Cueto para el cumpleaños, un homenaje a César Cueto, y la verdad que Así es. eso, un recuerdo muy lindo hasta el día de hoy, ¿no? Profe, un poco ya para ir cerrando, digamos, esta etapa de 2003, porque si bien es cierto, creo que al final todo tiene un fruto que es, si va bien o va mal. En el caso de Chepe Torres, le fue muy mal que tuvieron que retirarlo y llega Gustavo Costas. Eh, fue un acierto la llegada de Costas, porque también me pregunto, porque llega Gustavo, las cosas un tanto mejoran, trata de mejorar el torneo Apertura, pero al terminar el torneo Apertura usted se retira del equipo o se va. Entonces, Sí, ¿cómo usted sintió el tema de la llegada de Gustavo? lo que pasa que, a ver, cuando uno llega a una institución grande, Gustavo, yo ya lo conocía, jugador de Racing, entonces, cuando llega Gustavo, eh, Gustavo venía con su gente de trabajo, Alessi, el preparador físico, entrenador de arquero, pero ya con confianza, dándole confianza a los pelados que había, como le Ujú. dicen ahí, a los chivolos. ¿Y los chivolos Claro, quién eran? El mismo Jefferson, Junior Visa, Reinaldo Cruzado, Wenceslao Fernández, ¿me entendés? Un montón, que había que seguirlos corrigiendo, seguirlos preparando para lo que venía. Y yo creo que Gustavo hizo, eso lo hizo muy bien, lo hizo muy fue bien, el y acierto después de Gustavo. fue el acierto Gustavo, y después siguió trabajando a lograr el torneo. Después la partida mía, sí, porque hubieron cosas que ya no me gustaron. Y cuando Mm, uno ujú. tiene una idea, viene un entrenador nuevo y los dirigentes tienen otra idea en el sentido de que yo creo que si sos dirigente tenés que ir de frente con el jugador de fútbol. ¿Me entendés? A mí nunca me gustó Claro. que me golpearan la espalda y después salieran hablando mío. No, a mí nunca vinieron a decirme las cosas de frente. Al contrario, me las mandaban a decir. Vos cuando sos jefe de algo, de alguien, no de algo, de alguien, de una institución, y tenés un empleado, en ese caso, como era yo, venís y me decís las cosas, mirá, te estamos debiendo, no te podemos pagar, tenés una cláusula para salir, puedes irte, ¿me entendés? Y yo sé que Claro. la, la ida mía, cuando yo me fui, yo no me quería ir de Alianza, me obligaron a salir de Alianza. ¿Por qué? Ajá. Porque había cosas que se estaban manejando mal y yo no quería eh, seguir escuchando y haciendo cosas que no me gustaban. Entonces me puse a pensar, soy extranjero, le hago gastar un sueldo a una institución donde van las cosas bien, ¿para qué voy a hacer algo que no me voy a sentir bien yo? ¿No voy a hacer sentir bien a mis compañeros? Prefiero dar un paso al costado. Y se lo dije a Gustavo Costa. Con el que hablé fue con Gustavo Costa. Y mis compañeros que me iba. Es más, y al presidente en ese momento, Cuchi Ferreira, se lo Ajá. dije, se lo dije en Tacna, porque jugamos la clasificación a la Copa Sudamericana con el Bolognesi de Tacna y le ganamos 2-1. El gol del Exacto. Bolognesi de Tacna no lo hizo Johan Fano todavía. Entonces, siempre digo, cuando uno no está de acuerdo en algo, es preferible dar un paso al costado y no perjudicar a los demás para que los demás sigan adelante. Eso lo, eso lo tengo clarito siempre, desde el día que empecé a jugar al fútbol, y los 23 años de que jugué al fútbol, siempre lo llevé presente. Don Nelson, en sí, una grata entrevista. Creo que al final, más allá, digamos, de la situación que ocurrió interna con el tema dirigencial y todo eso, eh,
valoramos mucho esa entrega y sobre todo con lo que usted, me ha marcado mucho lo que usted dijo, no, Nelson Oliveira no se tuvo que adaptar a Alianza Lima, bueno, perdón, Alianza Lima no se tiene que adaptar a Nelson Oliveira se tuvo que adaptar a Alianza Lima, y eso es, creo que si todos los extranjeros que en algún momento han pasado por Alianza Lima, si todos hubieran entendido eso, creo que la historia hubiera sido otra, ¿no? Ha habido extranjeros buenos, que dejaron mucho que desear, hay extranjeros que, bueno, sabemos que la historia del año pasado que no le vinieron muy bien a Alianza Lima, pero creo que usted, digamos, fue uno de los que, si bien es cierto, no lo vimos al final levantando un trofeo, creo que el título del 2003, luego que se definió en el 2004, también tiene también grabado su nombre, don Nelson. Lo que, Le agradezco mucho, lo- en serio, por eso. ¿Ah? no, lo que pasa es que cuando, a ver, eh, hay jugadores que, como hablábamos al principio, le dan el valor que uno le quiere dar. Lo que pasa es que tienen que saber a dónde van. Ujú. Cuando vas a un equipo grande y ya pisaste y ya firmaste contrato, ya sabes que vas a salir a la calle y la gente está pendiente que, que estás en un equipo grande y te lo vas a hacer saber. Yo firmé contrato creo que un miércoles Claro. y, y el jueves a las 7 de la mañana, te lo voy a decir, el jueves a las 7 de la mañana tenía un montón de periodistas enfrente de una plaza en donde yo vivía. ¿Me entendés? Ujú. Entonces, ¿por qué? Porque es uno el que le tiene que dar el valor donde está. Yo sabía que iba un equipo grande porque ya habían pasado uruguayos, había otro uruguayo, ¿me entendés? Eso es el valor de uno a las instituciones grandes, hay que respetarla, porque nosotros somos ave de paso, pero si vamos a ser ave de paso y cuando lleguemos a esos lugares, tenemos que dejar una huella. Por suerte, la gente hoy, yo digo, reconoce el trabajo que hizo Nelson Oliveira, y eso a mí, yo de Alianza Lima me fui con la cabeza en alto, de la San Martín me fui con la cabeza en alto, del Perú en sí me fui muy agradecido y sigo agradecido hasta el día de hoy. Entonces, duermo con la conciencia tranquila. Perfecto, perfecto, don Nelson. Vamos a irnos despidiendo quizás con un pequeño ping-pong para recordar, digamos, pequeñas respuestas cortitas. A ver, la camiseta de Alianza Lima para Nelson Oliveira es Lo mejor que me pasó después de Peñarol. venir a Alianza Lima fue Eh, una experiencia muy linda a la que voy a estar agradecido toda la vida. un amigo que le dejó Alianza Lima. Yo creo que hoy me hablo con todo, menos con el loquito Barrio Nuevo, que en paz descanse. De hecho que sí. ¿Alguna anécdota que pueda contar de Nelson Oliveira en Alianza? Uy, no, Aparte de lo del aeropuerto en Chile y todo eso. no, anécdota, no, las concentraciones muy buenas, la comida un poco me costó al principio, pero no, después de anécdotas, sí, la más malita de todas fue la de, no, una anécdota fue la de Gimnasia Esgrima La Plata, Alianza Lima en el 5-0. Ujú. A esa sí, esa la tengo hasta hoy porque eh, después de eso terminé yendo a Gimnasia Esgrima La Plata y encontrándomelo en el 5-0. Mira, te lo voy a contar así: en el 5-0, 5-0 ganando Gimnasia Esgrima La Plata, el Pampa Sosa agarra una pelota y yo lo voy a marcar y me grita ole. Me dijo ole. Y yo Ujú. agarré y le dije, bueno, a partir del segundo tiempo no juegas más al fútbol. Y lo saqué para afuera. Esa me quedó, porque hasta el día de hoy, porque al año siguiente me lo encontré como compañero de Gimnasia Esgrima La Plata. ¿Qué tal el encuentro habrá sido ese? No porque él aceptó que habían sido cosas del fútbol. Lo que pasa es que en ese momento el que salió perdiendo fue él. Bueno, obvio que sí. Don Nelson, el mejor partido que jugó con Alianza Lima. El mejor partido que jugó con Alianza Lima fue el clásico de la Sudamericana y el del Barcelona-Ecuador, en Madrid. Grandes partidos. El delantero que le costó enfrentar en Alianza. El delantero no, pero ya, el delantero más complicado para marcar, que yo lo dije, no, Flavio Maestri, un rompehuevo bárbaro. Grande, sí. A Flavio, no, sí, eh, porque a Flavio ya lo conocía yo.
A Flavio ya lo conocía porque a Flavio lo había enfrentado yo en el año 92 a nivel de selecciones juveniles en un sudamericano en Colombia. Creo que ese partido le ganamos 4-1, 4-2. Yo creo que Flavio ahí hizo un gol, o los dos creo que hizo. Ya lo había enfrentado. No, un delantero muy complicado, grande así como era, muy ágil. Muy buen delantero. Exacto. Muy buen delantero que después tuvo la suerte de salir campeón en Alianza Lima también. De hecho, un partido que volvería a jugar. Un partido que volvería a jugar. Uy, no, sí. Alianza Lima, Nacional de Uruguay. Y en Uruguay. En Matute. Ah, no, en Uruguay. En Uruguay. Se lo jugaría de vuelta en Uruguay. Uf, buenísimo. Ese partido. De entre los técnicos, entre Navarro, Chepe y Costas, ¿con quién se queda? Con Franco Navarro. Sin desmerecer lo que hizo, sin desmerecer lo que hizo Costa, pero con Franco Navarro, me quedo con Franco Navarro. Un sueño que tenga usted. Poder trabajar para Alianza Lima. En una palabra, la Copa Sudamericana 2002. Un sueño que lo tuvimos muy cerca y no lo supimos aprovechar. En una palabra, la dirigencia de Alianza Lima 2002. Me quedo con una persona que hoy ya no está en Alianza Lima y que tengo amistad con el hermano, que se llamaba el señor Carlos Carpio. Don Carlos Carpio, que en paz descanse. Gran persona. Gran persona. Sí, señor. En una palabra, la hinchada de Alianza Lima. La hinchada de Alianza Lima está en los momentos buenos y en los momentos malos, que muy pocos a veces están. Y nunca le reclamó al jugador para que fuera para adelante. Siempre alentó. Eso lo viví hasta el día que me fui. Y en una palabra, Alianza Lima. Alianza Lima, una institución que muchos quisieran jugar, Alianza Lima es una institución que muchos quisieran jugar, pero no todos pueden jugar ahí. Alianza Lima no todos pueden jugar en Alianza Lima, porque para jugar en Alianza Lima tiene que tener unas pelotas bárbaras. Esa es la realidad. Y usted las tuvo, don Nelson. Usted las tuvo al final para soportarla. Y porque la gente me ayudaba también a empujar para adelante. De hecho, que sí, don Nelson, muchísimas gracias de verdad por esta entrevista. Creo que va a ser un gusto que la gente también que la vea vuelva a verla, porque hay cositas que de verdad ha dicho y que mueve mucho a uno sabiendo cómo se vivió adentro esas campañas en el 2002-2003, y también porque doy fe a la buena onda de usted también, al gran amor que ha tenido por Alianza Lima. Ojalá, como dice, que el fútbol tenga ese premio también, que quizás cruzar los caminos y que vuelva a trabajar por Alianza Lima. Y en todo caso, igual siempre sabemos que el amor al club siempre va a estar con usted. La verdad, le agradezco mucho por el tiempo que ha dado, en serio. No, gracias a ti por siempre acordarse, y no, el amor que uno tiene. Yo digo siempre que hay dos clubes que en sí me marcaron. Que uno dice, uno se fue, yo me fui de Peñarol, pero Peñarol no se fue de uno. Lo mismo digo para Alianza Lima. Yo me fui de Alianza Lima, pero Alianza Lima no se fue de uno. Entonces, esas cosas uno las tiene que siempre ser agradecido. Uno no es hincha. ¿Sabes por qué no es hincha? Porque la camiseta la lleva pegada en la piel. Entonces, eso es muy, como te decía anterior, muy pocos hoy podrían jugar en Alianza Lima, porque para jugar en Alianza Lima tenés que tener unas pelotas bárbaras. Esa es la realidad. Yo que sí, don Nelson, muchas gracias, en serio. No quiero quitarle quizá un poquito más de su tiempo, y agradecido de ello. Le mando un fuerte abrazo, y a nombre de todos los que están aquí, de los veintitantos que estamos aquí, que han comentado, y de creo toda la nación alencista, muchísimas gracias por todo lo que le ha dado al club, en serio. No, que esté muy bien y Dios lo bendiga mucho. Gracias a ti, como siempre, por siempre estamos a las órdenes. Un saludo a toda la gente del Perú, un saludo grande, y a todos los compañeros. Y como digo siempre, hay que seguirse cuidando. Esto todavía sigue, entonces Eso sí.
tenemos que seguirnos cuidando y un saludo a toda la hinchada del Comando Azul. Listo, don Nelson. Muchísimas gracias. Dios lo bendiga y igual, cuídense también.